La historia comienza de forma tranquila, con una vista a la ciudad donde transcurrirá todo. El ambiente es cotidiano, con estudiantes caminando y autos pasando. Entre todo ese bullicio cotidiano conocemos a Naoto, un chico reservado, tímido y con gafas gruesas. Un estudiante modelo, callado y amante del dibujo, cuya única rutina suele transcurrir en silencio. Como cada tarde, Naoto se dirige a la biblioteca de colegio, su refugio personal. Ahí, entre libros y calma, puede dibujar sin interrupciones, o al menos eso creía. Ese día el destino decide alterar su paz. Un grupo de chicas ruidosas entra en la biblioteca riendo y hablando sin parar. El ruido lo desconcentra, pero intenta continuar con su tarea. Sin embargo, una de ellas nota su presencia y le lanza una mirada. Naoto se pone visiblemente nervioso e intenta marcharse, pero justo en ese instante, una de las chicas necesita un libro que está justo al lado de él. Presionado y avergonzado, Naoto hace un movimiento torpe y su mochila cae al suelo. De ella se desliza un cuaderno, su manga personal, una historia que ha estado creando con ilusión. Las chicas curiosas lo levantan y hojean sus páginas, y durante unos segundos lo observan con interés, pero pronto comienzan a burlarse de él y de su dibujo, antes de perder el interés y marcharse entre risas. Todas se van excepto una chica de mirada pícara y sonrisa juguetona, Nagatoro. Nagatoro les dice a sus amigas que se adelanten, ella se quedará un momento más. Se presenta y nota que Naoto es mayor que ella, lo que solo alimenta su curiosidad, y sin pedir permiso toma el manga y empieza a leerlo en voz alta frente a él. El protagonista de la historia, descubre ella, es prácticamente el mismo Naoto, solo que en un mundo donde él mismo se convierte en su héroe. Nagatoro no puede evitar reírse, lo considera ridículo, infantil y adorablemente patético. Naoto intenta recuperar algo de dignidad y le pregunta qué opina, pero antes de que pueda responder, Nagatoro propone actuar la escena del manga para ver cómo se vería en la vida real. Durante la improvisación, Naoto no puede ni mirarla a los ojos. Su nerviosismo es tan evidente que la situación se vuelve cómica y embarazosa. Nagatoro aprovecha el momento para molestarlo sin piedad, llamándolo Virgo y burlándose de sus reacciones. La tensión sube y el chico no aguanta la vergüenza, así que termina llorando. Nagatoro, ya satisfecha, le ofrece un pañuelo para que se seque las lágrimas, con una sonrisa maliciosa que dice más que 1000 palabras. Mientras se aleja, se despide con un tono burlón, dejando a Naoto completamente destrozado. Y esa noche, en su habitación, Naoto no puede dejar de pensar en lo ocurrido. Se siente humillado, vulnerable y confundido. ¿Cómo puede una chica menor hacerlo llorar tan fácilmente? Entre pensamientos y frustración, apenas logra dormir. Al día siguiente, para su desgracia, Nagatoro vuelve a aparecerse. Naoto intenta ignorarla y devolverle el pañuelo, pero ella no parece tener intención de dejarlo tranquilo. Descubre que comparten clase y que él es un apasionado del arte. Entonces, entre risas, le pide que la dibuje. Naoto se niega, pero ella comienza a desabrochar ligeramente su blusa, provocando que él se ponga rojo como un tomate. Entre nervios y tropiezos accede a dibujarla, pero con la condición de que mantenga la ropa puesta. Eso, Naoto, piensa en la Biblia. Tras aquella sesión de dibujo infernal, Naoto, todavía rojo de vergüenza, le pide a Nagatoro que ya se vaya si es que terminó de fastidiarlo, pero claro, Nagatoro nunca termina. Ella se queda un rato más disfrutando del caos emocional que provoca y continúa molestándolo hasta lograr el clásico resultado, lágrimas en los ojos del prota. Sin embargo, esta vez hay algo distinto. Cuando lo ve llorar, Nagatoro parece mostrar un poco de culpa, apenas un destello de humanidad, y le entrega un pañuelo nuevamente, y para sorpresa de todos, se disculpa por haberlo hecho llorar. Pero no se engañen, ese lo siento viene acompañado de una sonrisa traviesa. Y en otro giro inesperado, Nagatoro decide acompañarlo a casa, aunque claro, más que acompañarlo, parece que lo está haciendo para seguir torturándolo, pues durante todo el camino no deja de burlarse de él, de su forma de caminar, de su cara y hasta de cómo respira. Y justo cuando parece que ya va a dejarlo en paz, Nagatoro se pone seria por un momento y le pregunta: ¿quieres ser mi pareja? ¿Qué? Silencio. Naoto se queda congelado y el corazón le late a 1000. ¿Acaso la chica que lo hace llorar todos los días ahora quiere ser su novia? Pero tranquilos, el mundo sigue siendo cruel, pues era una broma. Nagatoro se ríe con fuerza, disfrutando
disfrutando de ver la cara de confusión absoluta. Y Naoto, resignado, solo sigue caminando con la mirada al suelo, hasta que ella, aún riendo, lo empuja por detrás. Como Naoto pesa lo mismo que un lápiz, el empujón lo manda directito al estanque del parque. Chapuzón instantáneo. Nagatoro se carcajea, pero luego lo nota demasiado callado. Se pregunta si quizás esta vez fue demasiado lejos. Naoto no dice nada y en silencio recordamos algo. Cuando era niño lo molestaban constantemente y descubrió que si no reaccionaba, tarde o temprano lo dejarían en paz. Así que aprendió a soportarlo todo sin defenderse. Nagatoro, curiosa, cree que el silencio no es resignación, sino amor. ¿Será que él está en verdad enamorado de ella? Naoto se sonroja al instante, balbucea algo y termina confesando que sí le molesta lo que ella hace, que su actitud es insoportable. Y si aquí cualquiera lo hubiera mandado a dormir, pero el prota elige sufrir como un campeón. Nagatoro se ríe de nuevo y le dice que es ridículo que le hable así si ni siquiera sabe su nombre. Entonces, con su clásico toque caótico, decide deletrearlo en su pecho, letra por letra, provocando que Naoto se ponga rojo como un semáforo. Y para sellar su dominio, le suelta una frase con una sonrisa maliciosa de nuevo. A partir de ahora, ellos dos se van a divertir juntos. Al día siguiente, mientras Naoto está concentrado dibujando en el aula, Nagatoro aparece nuevamente y esta vez jugando con un hula hula, como si estuviera en una sesión de gimnasia infernal. Con una sonrisa desafiante, lo invita a jugar con ella. Naoto en un principio se niega, pero cuando ella se agacha para pasar el aro, el pobre tiene una visión prohibida. Ella, dándose cuenta, le grita pervertido y él casi implosiona de la vergüenza. Más tarde, ya en casa, Naoto busca un poco de paz leyendo su nuevo manga, La vampira latinoamericana. Según él, solo es una historia interesante sobre vampiros, nada más. Claro que sí, te creemos. Apenas empieza a leerlo, Nagatoro aparece de la absoluta nada, como si tuviera un radar para detectar cualquier cosa sospechosa. Naoto entra en pánico y trata de esconder el manga, pero su cara lo delata. Nagatoro, con la agilidad de un gato travieso, le arrebata el libro. El prota intenta recuperarlo, pero ella cambia de táctica. En lugar de forcejear, le toma la mano y lo mira directamente. El chico se paraliza, suelta el manga por reflejo, y el plan le salió perfecto. Al ojearlo, Nagatoro confirma lo obvio. El contenido es bastante subidito de tono. Entre risas lo llama pervertido y se burla de su expresión de terror. Naoto, desesperado, intenta justificarse con la clásica excusa de que lo compró por la trama. Sí, por la trama. Nagatoro, con una mirada felina, observa una escena donde el prota del manga le agarra el pecho a una vampira loli y entonces le lanza una pregunta final. ¿Acaso es eso lo que le gustaría hacerle a ella? Aquello despertó la curiosidad de ella, quien decidió leerlo por sí misma. Para su sorpresa, la historia no estaba nada mal, aunque no perdió la oportunidad de burlarse del prota, asegurando que había un personaje que se parecía mucho a él. También mencionó que si Naoto estuviera dentro de esa historia, sería el primero en morir, a menos que fuera el protagonista, cosa que consideró imposible, pues lo veía demasiado torpe e inocente. Naoto, intentando defenderse, dijo que ella ni siquiera podía confirmar si eso era cierto o no, ya que no era una vampiro, pero ese simple comentario le dio a Nagatoro una idea peligrosa. Con su habitual malicia, se le acercó lentamente con intención de comprobarlo por sí misma, y mostrando de nuevo esa sonrisa y los dientes, listo para morder. El protagonista, preso del pánico, intentó correr, pero Nagatoro no lo dejó escapar. Ya cuando estaba prácticamente encima de él, la suerte divina intervino. En el instante previo al mordisco, Nagatoro retrocedió con gesto de repulsión, diciendo que el olor era insoportable, lo que le dio a Naoto la oportunidad perfecta para lograr huir. Y durante ese intento, ella trató de detenerlo, pero en el forcejeo ambos perdieron el equilibrio y terminaron cayendo juntos al suelo. Sí, Nagatoro fingió que todo era parte de una broma. Sí, claro. Y aseguró que, con ese accidente, el prota ya había cumplido su sueño de tener una escena romántica de anime con una chica. Más tarde, mientras caminaban de regreso, las amigas de Nagatoro no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del incidente e incluso insinuaron que el prota debería estar agradecido por esa experiencia. Esa noche, mientras intentaba leer tranquilamente, Naoto no podía dejar de pensar en lo sucedido. Por más que lo intentara, la escena de Nagatoro se repetía en su cabeza una y otra vez. Entre la vergüenza, la confusión y una extraña
extraña sensación de emoción, terminó pasando toda la noche sin poder dormir. Al día siguiente, cuando se preparaba para dibujar en paz, Nagatoro apareció nuevamente con una de sus ideas absurdas. Le propuso un juego que consistía en encontrar los puntos cardinales del otro, que casualmente se ubicaban en el pecho. El prota, visiblemente nervioso, se negó a participar. Sin embargo, ella le ofreció un trato difícil de rechazar. Si aceptaba jugar, le daría un boleto que podría usar para pedirle cualquier cosa. Naoto pensó que esa era la oportunidad perfecta para conseguir un poco de tranquilidad y hacer que ella lo dejara finalmente en paz. Así que, convencido de poder ganar, aceptó el reto. Sin embargo, su confianza se desmoronó en un segundo. Nagatoro no solo encontró con facilidad, sino que además lo obligó a pasar por una situación completamente incómoda y vergonzosa. Aún así, el protagonista no planeaba rendirse sin intentar algo. Se acercó para tomar su turno, decidido a ganar. Nagatoro fingió que no le importaba, aunque por dentro estaba igual de nerviosa que él. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el teléfono de la chica sonó, lo que le sirvió como excusa perfecta para escapar antes de que la situación se volviera aún más embarazosa. Más tarde, buscando un poco de tranquilidad, Naoto decidió ir a un pequeño restaurante casi vacío, ideal para dibujar sin ningún tipo de interrupción, y por un momento creyó haber encontrado, hasta que la puerta se abrió y entró Nagatoro acompañada de su grupo de amigas. El prota intentó pasar desapercibido observándolas discretamente. Mientras tanto, uno de los chicos del grupo les contaba que hacía música y parecía bastante orgulloso de ello. Una de las amigas de Nagatoro, con malas intenciones, decidió dejarla sola con el músico para que fuera ella quien lo pusiera en su lugar. Naoto, que conocía de sobra la personalidad de la chica, esperaba que se burlara del muchacho igual que siempre hacía con él, pero esta vez fue bastante diferente. Nagatoro no actuó con sarcasmo ni con risas, se mostró fría, directa y sin ningún tipo de filtro. El chico intentó impresionarla mostrando su música, pero no logró causar el menor impacto. Nagatoro simplemente comentó que no sentía absolutamente nada al escucharla, que aquello era una atrocidad sin alma. Sus palabras fueron tan duras que el muchacho, visiblemente afectado, se levantó y se fue al baño derrotado. Sí, finalmente no le hicieron caso al tipo de la guitarra. Naoto observó todo desde su rincón, sorprendido por esa faceta de ella que no conocía. Por primera vez notó que detrás de la actitud burlona y juguetona, Nagatoro también tenía un lado más oscuro, impredecible y de alguna manera fascinante. Después de ver todo esto, otro de los muchachos del grupo intentó acercarse a ella con una actitud más relajada. Parecía querer entablar una conversación normal sin intenciones ocultas, y Naoto, observando desde su rincón, pensó que Nagatoro aprovecharía la situación para burlarse de él nuevamente por mostrarse tan débil o callado. Pero para su sorpresa, la reacción de ella fue completamente distinta esta vez. Nagatoro miró al chico con frialdad y le dijo que no debía hablarle con tanta confianza a alguien que apenas acababa de conocer. La mirada que la lanzó fue tan intensa que el muchacho quedó paralizado. Terminó yendo al baño igual que su amigo el anterior. En ese momento llega una de las amigas de Nagatoro. Sí, se llama Sakura y no es esta, quita esta de aquí. Una chica rubia, amable y bastante despreocupada. Le comentó que tal vez debía darles una oportunidad, ya que eran atractivos y claramente estaban interesados en ella. Pero esas palabras solo consiguieron irritar a Nagatoro, quien dejó claro que ese tipo de chicos no le llamaban en nada la atención. Claro, el corazón de ella pertenece todo a nuestro prota. Mientras caminaba de regreso a casa, Naoto seguía sorprendido por lo que había presenciado. Poco a poco fue comprendiendo algo importante. Nagatoro solo lo molestaba a él. ¿Una bendición o una maldición? Difícil de saber. Justo cuando procesaba esa idea, Nagatoro apareció repentinamente para acompañarlo en el camino. No perdió el tiempo en recordarle que lo había reconocido por su repugnante silueta, lo que volvió a ponerlo nervioso. Naoto quiso preguntarle por qué solo lo molestaba a él, pero se arrepintió antes de hacerlo, pues Nagatoro, notando su incomodidad, insistió en que lo dijera, presionándolo con sus típicas provocaciones. Aún así, él prefirió guardar silencio, incapaz de confesar lo que realmente pensaba. Días después, mientras Naoto intentaba dibujar tranquilamente como siempre, Nagatoro volvió a aparecer como si tuviera un radar para detectar la paz interior del prota. Esta vez le propuso ser su modelo. El prota se negó, explicando que no le gustaba dibujar personas, pero ella no pensaba
pensaba aceptar un no como respuesta. Usando su arma más efectiva, el engaño, Nagatoro insinuó que se quitara la ropa para que él la dibujara. El pobre chico casi entra en cortocircuito del nerviosismo y se giró con el rostro en llamaradas, pero al voltear descubrió que todo había sido una trampa, pues solo llevaba puesto un traje de baño. Más tarde, mientras ambos caminaban de regreso, el clima cambió repentinamente y comenzó a llover con bastante fuerza. Sin tener donde refugiarse, los dos terminaron corriendo hasta encontrar un pequeño cobertizo, y durante el improvisado resguardo, Nagatoro le advirtió que no la mirara, ya que la lluvia había empapado su camisa, volviéndola un poquito transparente. Naoto, creyendo que era otra de sus bromas, se giró sin pensarlo, convencido de que volvería a ver el traje de baño de antes. Pero esta vez la advertencia era real y la situación los dejó completamente petrificados. Nagatoro, al ver su cara de sorpresa, se sonrojó, y aunque no perdió la oportunidad de burlarse de él, aseguró que era un loquillo sin remedio. Sin embargo, el frío comenzó a hacerse insoportable y quedarse ahí ya no era una opción. Para evitar enfermarse, decidieron ir a la casa de Nagatoro, que quedaba bastante cerca. Bueno, al menos invítala a un café. Al llegar, Naoto entró con cierta timidez, imaginando que los padres de la chica serían tan intimidantes como ella. Pero para su alivio, la casa estaba totalmente vacía. Dos adolescentes, solos y empapados por la lluvia. ¿Qué podría salir mal de ahí? Nagatoro, más tranquila, le ofreció una toalla y algo de ropa seca para evitar que se resfriara, mientras él se cambiaba. Ella fingió espiarlo para conseguir provocarlo, riéndose cada vez que él se sonrojaba o se movía torpemente. Así, para romper un poco la tensión, Nagatoro decidió proponerle hacer algo divertido, entre comillas. El protagonista, como siempre, pensó que se trataba de algo inapropiado, pero en realidad sí que se refería a hacer algo divertido: jugar a videojuegos de peleas. Naoto aceptó, aunque seguía nervioso, y Nagatoro, confiada, le advirtió que era una experta y que lo derrotaría sin piedad. La partida comenzó, y aunque la chica seguía molestándolo con cada movimiento, por primera vez en todo el ambiente algo se sentía distinto, menos hostil y más cercano. Es más, hasta divertido. Eso, Nagatoro, tiéndele esa trampa. Y para sorpresa de la chica, Naoto resultó ser un excelente jugador. No solo logró resistir su presión, sino que le ganó con facilidad, dejándola completamente desconcertada. Nagatoro, incapaz de aceptar la derrota, juró vengarse de todas las veces que él la había soportado en silencio, y a partir de ese momento se propuso ganarle cada vez que volvieran a jugar. Sin embargo, el orgullo no siempre gana limpio, y cuando empezó a perder una y otra vez, Nagatoro decidió hacer algo de trampa, distrayéndolo a mitad de las partidas con movimientos o bromas para robarle algunas victorias. Naoto, piensa en la Biblia, por favor. Aún con las trampas y los piques entre ambos, la tarde terminó siendo extrañamente divertida para ambos. Por primera vez, ambos rieron sin intenciones ocultas, como si la rivalidad se hubiera transformado, aunque fuera por un momento, en amistad. Y cuando la lluvia finalmente cesó, Naoto se despidió para volver a casa, y antes de irse le agradeció por haberlo invitado a jugar y confesó que se había divertido más de lo esperado. A la mañana siguiente, Naoto fue al comedor de la escuela buscando un lugar para almorzar, pero para su mala suerte, todos los asientos estaban ocupados. Y sí, ya se la saben. Justo en ese instante, Nagatoro lo tomó con una sonrisa traviesa, invitándolo a sentarse con ella y su grupo. Entre las presentes estaban Yoshi y Maki, dos amigas que, lejos de ser amables, disfrutaban del mismo tipo de burlas que su líder. Naoto, sintiendo el peligro en el aire, aceptó la invitación sin saber que estaba entrando en terreno minado. Apenas se sentó, las chicas comenzaron a molestarlo sin ningún tipo de piedad, asegurando que era el novio de Nagatoro. El protagonista casi se atragantó del susto. Mientras tanto, Nagatoro le siguió el juego con descaro, confirmando con total naturalidad que efectivamente eran pareja. Aquello solo sirvió para ponerlo más nervioso, lo que provocó carcajadas entre todas. Las amigas no tardaron en aprovecharse de la situación. Yoshi tomó la mano del prota y, para colmo, intentó jugar con su cabello, tratándolo como si fuera una mascota. Pero Nagatoro, notando lo que hacía, marcó territorio sin dudarlo. Con una mirada seria y una actitud firme, dejó en claro que nadie más podía tocarlo. Maki, viendo su reacción, no perdió la oportunidad de provocar más caos. Se burló del chico, diciendo que a pesar de ser un hombre, parecía un esclavo por obedecer tanto a Nagatoro. Y sí, la verdad es que era un poquito lobo domesticado.
enfadado. Pero cuando Yoshi intentó imitarla, Nagatoro se molestó en serio. Por primera vez, la chica mostró enojo real. Su expresión lo decía todo. Se había pasado de la raya con su chico. Eso dejó al prota completamente sorprendido, y por un instante pensó que tal vez Nagatoro realmente lo estaba protegiendo. Motivado por esa extraña sensación, Naoto reunió algo de valor y decidió ponerse de pie frente a todas. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba decidida a hacer algo heroico. Parecía que por fin se defendería y que marcaría un antes y un después en su vida de nerd. Pero no, el muchacho solo se levantó para aclarar que no eran novios. Un movimiento innecesario que destruyó su propio momento épico. Las chicas, lejos de dejarlo en paz, continuaron riéndose de él, y Nagatoro por su parte se mostró fastidiada. No entendía cómo podía seguir dejando que todos lo humillaran sin siquiera intentar defenderse. Más tarde, ya estando los dos a solas, Nagatoro decidió enseñarle un método para protegerse de las burlas sin perder la calma. Le explicó que lo único que debía hacer era transformar los insultos en bromas. Una estrategia simple pero efectiva. Para que entendiera, Nagatoro le hizo una demostración, burlándose de él al decirle que parecía un espantapájaros. Y cuando el prota comenzó a enojarse, ella le indicó cómo debía de responder, con tranquilidad, sin perder la compostura y con actitud relajada. Naoto, aunque incrédulo, notó que el método funcionaba. Sintió que por fin tenía una herramienta para defenderse sin necesidad de esconderse. Era una pequeña victoria personal, una venganza simbólica por todas las veces que lo habían hecho sentir menos de lo que es. Sin embargo, la chica, fiel a su estilo, no supo detenerse a tiempo y siguió probando su método con insultos cada vez más pesados, hasta hacer que el pobre Naoto se sintiera al borde del llanto otra vez. Por un segundo pareció sentir culpa, pero al ver su cara de sufrimiento, recordó lo mucho que le divertía hacerlo. No contenta con eso, comenzó a empujarlo suavemente para provocarlo también, y cada empujón era más insistente que el anterior, hasta que finalmente Naoto reaccionó y en un impulso le empujó de vuelta, pero sin medir su fuerza ni la dirección. Diablos, Naoto, no quieres terminar en la cárcel ni funado por Twitter. Y Nagatoro se sonrojó al instante. Aún así decidió tomárselo con humor, diciendo que la próxima vez debería apuntar mejor. Al día siguiente, después de clases, Naoto se encontraba lavándose las manos luego de terminar una pintura en el aula de arte. Todo parecía normal hasta que, sin previo aviso, apareció Nagatoro fingiendo que también había ido a lavarse las manos. Nadie se tragó esa mentira. Todos sabían que su verdadero propósito era, una vez más, molestarlo. Pero esta vez lo hizo de una manera particularmente extraña. Digamos que fue un trabajito peculiar en las manos. El pobre Naoto, en estado de shock, salió corriendo del lugar y, sinceramente, cualquiera lo habría hecho. Más tarde, buscando un poco de paz, Naoto intentó almorzar tranquilamente en el salón de arte. Sin embargo, la tranquilidad le duró menos que... Ok, aquí no se me ocurre ningún buen chiste, pero le duró muy poco, porque llegaron las amigas de Nagatoro con intenciones muy claras: molestarlo. Una de ellas, Maki, comenzó a preguntarse si el protagonista alguna vez había tocado a una chica, pero la cara de Naoto lo delató de inmediato. Las burlas no tardaron, y entre risas una de ellas bromeó ofreciendo su experiencia y tomó su mano para enseñarle. El chico, bastante desesperado, intentó zafarse, pero las amigas no se lo permitieron. Lo sujetaron entre todas y lo obligaron a tocar lo que supuestamente era una parte comprometida. Sin embargo, en el último segundo, Naoto descubrió la verdad. Solo eran dos panecillos escondidos debajo de la ropa de la chica. Puro relleno, igual que varios canales de YouTube por ahí. En ese momento apareció Nagatoro, que observó la escena con una sonrisa maliciosa. Las amigas, al verlas, entendieron que habían cruzado una línea y salieron huyendo como si hubiesen visto al mismísimo diablo. Cuando se quedaron a solas, Nagatoro le reclamó a Naoto por haber tocado a otra chica. El nervioso explicó que solo había tocado un par de panecillos. Aquella confesión cambió por completo el semblante de Nagatoro, que pasó del enfado a la burla instantánea. Decidió molestarlo aún más con eso, diciendo que si tanto quería tocar algo, podía intentarlo con ella. Naoto obviamente se negó de inmediato, pero la chica, como siempre, no se detuvo ahí. Sacó de su bolso un panecillo especial famoso por su textura suave y le propuso un juego. Lo escondería entre sus brazos y él debería adivinar en qué parte estaba tocando. Si lo adivinaba, el panecillo sería todo suyo. El prota, en una
mezcla de nervios y curiosidad, aceptó el desafío. Sin embargo, el plan se salió de control cuando, al mover los brazos, el panecillo se deslizó fuera de su escondite. Y lo siguiente fue el desastre. Naoto terminó tocando algo que claramente no era pan. Ambos se quedaron congelados unos segundos hasta que Nagatoro, furiosa y sonrojada, empezó a golpearlo con los mismos panecillos mientras el pobre intentaba disculparse. Aún así, la intención se disolvió cuando ambos terminaron comiendo los mismos panecillos, entre risas y vergüenza. Al día siguiente, Naoto esperó pacientemente a Nagatoro en el aula de arte. Ella le había pedido que lo usara como modelo, asegurando que era un desperdicio que alguien con su talento siguiera dibujando frutas y plantas. Después de tanta insistencia, él aceptó. Cuando por fin llegó el momento, el prota se sintió aliviado, aunque solo por unos segundos, pues Nagatoro apareció y el ambiente volvió a llenarse de tensión. En el patio, mientras otros estudiantes jugaban al béisbol, Naoto no pudo evitar distraerse observando el partido. Nagatoro lo notó y comenzó a burlarse de él como siempre, insinuando que admiraba al chico del club de béisbol, quien era todo lo contrario a él, popular, atlético y extrovertido. Y por un momento Naoto se sintió inferior, convencido de que nadie elogiaría a alguien tan promedio como él. Pero Nagatoro decidió darle una lección inesperada. Le explicó que para recibir cumplidos, primero hay que saber darlos. Así que como parte de su peculiar enseñanza, Nagatoro le pidió que comenzara practicando con ella. El prota, aún nervioso, intentó pensar en algo que no sonara tan inapropiado y terminó mencionando cosas simples como su cabello y su condición física, pero luego, sin pensarlo, recordó la patada que ella le había dado el primer día que se conocieron. El comentario sacó de onda de viaje a Nagatoro, que respondió con su habitual burla disfrazada de coquetería, y como era de esperarse, terminó provocándolo otra vez. Para desviar la conversación, Naoto decidió centrarse en lo que realmente había ido a hacer: dibujarla. Ella, sin perder su energía, comenzó a posar exageradamente, cada vez más provocativa, buscando romperle la concentración al bueno del prota, pero Naoto, desesperado, le pidió que mantuviera una postura normal para poder trabajar en paz. Aún así, el tiempo pasó y el prota no logró avanzar mucho en ello. Finalmente, después de varias horas de intentos, Nagatoro se quedó dormida en el sofá. Fue en ese momento, en silencio, cuando Naoto, por primera vez, consiguió la calma necesaria para comenzar a dibujarla. Su mirada dejó de temerle y su mano empezó a fluir con precisión. Por fin, el arte se impuso el nerviosismo. Y tras varias horas de concentración, Naoto finalmente terminó el retrato. Nagatoro, al observarlo, quedó impresionada por lo bien que había quedado. Era la primera vez que lo veía tan concentrado, tan serio y mostrando tanto talento. Por esa razón decidió que merecía una recompensa. La chica le pidió que cerrara los ojos, prometiéndole un regalo. Sin embargo, Naoto, recordando las veces anteriores, ya no tenía ningún tipo de fe, pero para su sorpresa, algo chocó suavemente contra sus labios. Durante un segundo, el prota creyó haber coronado su sueño, hasta que abrió los ojos. Lo que había sentido no era un beso, sino el contacto de un peluche. Como era costumbre, Nagatoro estalló en carcajadas. Al menos, eso sí, el dibujo había quedado épico. Al día siguiente, Nagatoro volvió a buscarlo para molestarlo, pero Naoto decidió ignorarla. Cansado de sus juegos, permaneció en silencio sin darle atención. En ese momento llegaron Yoshi y Maki, invitando al prota a sentarse con ellas. Naoto aceptó sin pensarlo mucho. Para sorpresa de todos, se fue con una chica en cada brazo, caminando con un tipo de aire triunfal. Nagatoro lo miró desde lejos, sintiendo algo que nunca había experimentado antes: celos. Sin embargo, ese glorioso momento para el prota no era real. Todo había sido una pesadilla de Nagatoro, una ilusión en la que temía perder el control sobre su juguete favorito. Ahora sí, al día siguiente, Nagatoro comenzó a observar detenidamente al prota y notó que era particularmente sensible y pensó que debía comprobar si era vulnerable a las cosquillas. Así que sin previo aviso, lo atacó, provocando que Naoto se estremeciera. Él intentó justificarse diciendo que era normal tener cosquillas, pero Nagatoro insistió en que para ella eso no era nada. Para probar su punto, se quitó la blusa, quedando el traje de baño como antes, invitándole a devolverle el ataque. El protagonista, en un acto heroico, reunió el valor suficiente para tocarla, pero justo cuando se dispone a hacerlo, Nagatoro cambió de tema, nerviosa por lo que podría pasar, así que fingió que todo era una broma
broma y mostró un video de cómo trasquilaban a una oveja. Durante la confusión se dio cuenta de que el cabello de Naoto se parecía al de una oveja vieja, largo y esponjoso, así que entre risas se ofreció a cortárselo. ¿What? Sí, así de random está este anime. Naoto, como buen hombre precavido, se negó de inmediato, diciendo que no confiaba su pelo en alguien más que no fuera su barbero. Eso es lo que todo hombre debería hacer. Ante eso, Nagatoro propuso hacerlo con tijeras. Sin embargo, justo cuando estaba por empezar, recibió una llamada de sus amigas, quienes le pidieron que fueran a otro salón de inmediato. Nagatoro salió del aula sin sospechar que todo era una trampa de ellas. Mientras tanto, las amigas Yoshi y Maki aprovecharon la ausencia para quedarse a solas con el prota. Cuando se enteraron de que Nagatoro iba a cortarle el cabello, se imaginaron una escena ridícula. Al pobre chico completamente calvo, así que decidieron ayudar a cumplir esa visión. No, Naoto, sal de ahí. Naoto, fiel a su palabra, recordó que había prometido que solo Nagatoro podría cortarle el cabello. Por eso se resistió con todas sus fuerzas mientras las chicas lo sujetaban. Gritó internamente por un auxilio divino, pero nada lo salvó. Hasta que por suerte Nagatoro escuchó los forcejeos desde el pasillo y corrió hacia el salón. Al ver la escena se enfureció, echó a sus amigas a gritos y tomó las tijeras con determinación. Esta vez ella misma terminó el corte y para sorpresa de ambos, el resultado fue bastante bueno. Naoto quedó refacherito, con un peinado limpio y bastante moderno. Después de ese largo y caótico día, el calor se volvió insoportable, así que buscando refrescarse, ambos decidieron ir a una tiendita famosa por sus raspados. Sin embargo, al llegar encontraron una fila kilométrica que daba la vuelta a toda la cuadra, todo gracias a una promoción. Naoto, ya resignado, propuso rendirse y comprar un simple helado del supermercado, pero Nagatoro no se rindió. Con una mirada decidida, insistió en quedarse hasta conseguir el raspado sin importar nada. El tiempo pasó y el calor empezó a cobrar factura. Nagatoro comenzó a marearse hasta el punto de casi desmayarse. Naoto, alarmado, la llevó rápidamente a la sombra y corrió a comprarle una bebida rehidratante. Después de unos minutos, la chica recobró el color y volvió en sí. Fue casi como un milagro. Agradecida, Nagatoro sonrió y como muestra de aprecio le compró unos helados. Y sí, del supermercado. Por supuesto, sin perder la oportunidad de molestarle una vez más, aunque esta vez con una dulzura disfrazada. Mientras ambos caminaban de regreso a sus casas, la conversación derivó hacia lo que harían durante las vacaciones del verano. Nagatoro, viendo la oportunidad perfecta, decidió pedirle al prota su número de teléfono. Después de media temporada de acosarlo, provocarlo y hasta hacerlo llorar, finalmente dio el primer paso. Naoto, algo nervioso, accedió, aunque advirtió que no era precisamente una persona divertida con la que hablar. Nagatoro no lo veía para nada así. En realidad solo quería su número para enviarle un sticker de un gatito, seguido por otro recordándole lo pecaminoso que él era. Sí, siento que esa es la versión de romanticismo de la mismísima Nagatoro. Mientras seguían caminando, el prota se dio cuenta de que ella había bebido de la misma botella que él. En ese instante tuvo el pensamiento que todos sabemos, el beso indirecto. Y como si Nagatoro tuviera un radar telepático, empezó a bombardearlo con stickers confirmando que su sexto sentido había detectado su pensamiento. Según la ciencia moderna, las mujeres pueden presentir ese tipo de cosas. Días después, Naoto despertó en medio de un sueño tan extraño que parecía escrito por un guionista sin inspiración. En su mente estaba en el cielo y era elegido como el héroe legendario, todo gracias a su habilidad mística el repelente de chicas. Al descender al mundo de los mortales, se encontró con un lagarto gigante que lo hizo correr por su vida, hasta que apareció Nagatoro transformada en heroína para salvarlo, y juntos formaron un grupo de aliados con el objetivo de derrotar al Señor Oscuro. Todo parecía una parodia épica hasta que se toparon con un dragón, y en medio de la batalla Naoto, armado con un bastón mágico, logró salvar a Nagatoro de ser incinerada, y en un ataque en conjunto derrotaron al monstruo. Del cuerpo del dragón surgió Maki, una de las amigas de Nagatoro, y de un huevo apareció Yoshi, con un aspecto tan cuestionable que no parecía real. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando se acercaban al castillo final, el protagonista descubrió que sus aliadas en realidad eran las señoras oscuras, quienes lo capturaron para usarlo como juguete, igualito que en la vida real. El prota despertó sobresaltado solo para descubrir que estaba dormido en un restaurante. Justo en ese momento, Nagatoro lo encontró y quiso saber qué hacía. Avergonzado, dijo que solo estaba haciendo su tarea, aunque olvidó su cuaderno sobre la mesa. Nagatoro, curioso,
curioso revisó el cuaderno y descubrió que el protagonista había estado dibujando un manga, una historia llena de personajes con rasgos de animales. Sí, el prota es un furro. Al verlo no pudo resistir la tentación de molestarlo. Lo persiguió por la calle mientras se burlaba de su lado animal. El pobre Naoto, rojo como un tomate, intentó negarlo asegurando que no era ningún furro, pero Nagatoro no le creyó ni un segundito y se quedó con la libreta, aumentando aún más su vergüenza. Llegaron las vacaciones del verano. Mientras el resto del mundo disfrutaba del sol, Naoto, como buen otaku, prefería su rutina tranquila: televisión, comida y nada que lo molestase. Pero su descanso se vio interrumpido por una llamada inesperada. Era Nagatoro, que lo invitaba a pasar un día de playa. Quería que dejara de comportarse como un ermitaño y saliera a tocar pasto. A regañadientes se le aceptó. Las amigas de Nagatoro se sorprendieron al ver que había salido de su cueva y aprovecharon todo el viaje para molestarlo sin descanso. Incluso lo compararon con una cucaracha marina, dejando claro que el bullying no tomaba vacaciones. Naoto al chile, para eso mejor nadota. Al llegar, Naoto se sintió completamente fuera de lugar. Trató de no mirar a las chicas en traje de baño, lo cual solo sirvió para que se burlaran más, acusándolo de mirón y lujurioso. Buscando escapar de la incomodidad, el protagonista se ofreció a comprar bebidas y se refugió bajo una sombrilla para dibujar en silencio, pero Nagatoro, viéndolo alejado, fue directamente hacia él. Nagatoro le preguntó por qué no entraba al mar y él respondió que no quería quemarse con el sol. Ella, naturalmente, lo tomó como un reto y con su autoridad autoproclamada lo obligó a quitarse la camiseta para aplicarle protector solar. Naoto, horrorizado por la situación, se negó alegando que eso era algo que solo las parejas hacían. El comentario no le cayó nada bien a Nagatoro, que decidió hacerlo a la fuerza. El pobre prota terminó boca abajo mientras Nagatoro lo inmovilizaba con un pie sobre la espalda como si fuera una domadora de un circo, y poco a poco comenzó a untarle el protector solar mientras él sufría una humillación que ni el alma podía soportar. Las amigas, viendo la escena, no tardaron en unirse a la diversión. Entre risas lo llenaron de crema solar por completo, dejándolo blanco como un fantasma antes de lanzarlo directito al mar. El pobre protagonista salió flotando entre las olas, cubierto de protector y con su dignidad ahogada en la orilla. Contra todo pronóstico, poco a poco empezó a relajarse y a disfrutar del día junto a Nagatoro y sus amigas. Entre risas, juegos y salpicones, el protagonista vivió algo impensable para él: divertirse de verdad. Ya por la noche, mientras descansaba en su casa, recibió una llamada de Nagatoro. Ambos charlaron un rato y aunque él terminó agotado y adolorido por el día en el mar, admitió que había sido una de las experiencias más divertidas que había vivido jamás. Pasaron los días y el verano siguió su curso. Naoto se dio cuenta de que el festival de verano ya había comenzado y durante horas esperó una llamada de Nagatoro, convencido de que le obligaría a ir con ella, pero esa llamada nunca llegó. Eso lo desconcertó. No sabía si ella lo estaba evitando o si simplemente se había olvidado de él. El silencio lo llenó de dudas. Aún así decidió salir a dar una vuelta usando la excusa de que solo quería disfrutar del ambiente, pero en el fondo, claro que esperaba encontrarse con ella. Pero el destino, o más bien la mala suerte, le tenía preparado otro encuentro: las amigas de Nagatoro. Apenas lo vieron, lo rodearon y comenzaron su sesión habitual de humillaciones. Entre risas lo ataron con una cuerda como si fuera un perro, tomándole fotos y enviándosela directamente a Nagatoro. Cuando ella vio estas imágenes, le hirvió la sangre. En un instante llegó corriendo al lugar con una velocidad que ni siquiera el mismísimo Usain Bolt podía romper, y sin pensarlo exigió que liberaran a su muchacho. Las amigas, por supuesto, se negaron. Le dijeron que si quería recuperarlo tendría que ganárselo, y así comenzó una peculiar competencia de los juegos del festival. Los equipos estaban formados por parejas y el objetivo era obtener la mayor cantidad de premios posibles en los distintos eventos. Nagatoro, con determinación y orgullo, formó equipo con Naoto. Jugaron al tiro al blanco, a los dardos, a la pesca y a todos los minijuegos típicos del festival. Las risas, los empujones y los momentos de torpeza se mezclaban con el ruido de las campanas y la musiquita de fondo. Todo apuntaba a que Maki y Yoshi iban a ganar, hasta que Nagatoro logró conseguir un peluche que le encantaba a Yoshi, y en un acto de estrategia decidió intercambiar el peluche por su prota, recuperando así a su compañero. Las amigas derrotadas aceptaron la pérdida y se fueron, y por fin el prota y Nagatoro quedaron a solas bajo las luces del festival. Y mientras caminaban entre los puestos iluminados, Nagatoro aprovechó
aprovechó el momento para hacerle preguntas personales, tratando de conocerlo mejor. De pronto le pidió que le tomara de la mano. Naoto obviamente quedó paralizado, rojo como un tomate, incapaz de hacerlo. La vergüenza le ganó tanto y aunque ella no lo admitía abiertamente, también se sonrojó. Minutos después los fuegos artificiales estaban por comenzar. Nagatoro lo tomó del brazo y lo llevó hacia la zona principal, pero la fila era tan larga y el lugar caótico. Entonces Naoto recordó un camino alternativo, un sendero oscurito y apartado desde donde se podía ver el cielo con más claridad. La llevó por ahí sin segundas intenciones. Pero claro, Nagatoro no sabía eso, y la situación, el silencio y el ambiente nocturno le hicieron pensar en que el prota planeaba algo más suculento. Le hicieron pensar que el prota planeaba algo más sucio. Se puso tensa, a la defensiva e incluso empezó a imaginarse cosas que claramente no son de Dios. Y Naoto, ajeno totalmente a sus pensamientos, explicó que solo quería llevarlo a un lugar que solía visitar de niño con su tío, donde se podían ver los fuegos artificiales sin multitudes. Aún así, Nagatoro no perdió la oportunidad de provocarlo. Lo acusó de llevar a chicas a lugares apartados, insinuando que tenía segundas intenciones. Cansado de las bromas, Naoto le preguntó directamente qué clase de cosas estaba insinuando, pidiéndole que lo dijera con claridad. Y por primera vez, Nagatoro se quedó sin palabras. El ambiente se volvió un poquito más tenso, mitad vergüenza y mitad curiosidad. Y justo en ese instante, un cohete iluminó el cielo, interrumpiendo la conversación. Ambos se dieron cuenta de que estaban en un lugar frecuentado por parejas, lo cual solo empeoró la incomodidad. Y sin saber muy bien qué hacer, salieron corriendo, riéndose nerviosamente mientras el cielo explotaba en luces de colores. Si me lo preguntan a mí, tremenda primera cita. De regreso a la casa tras el festival, Nagatoro comentó que le hubiera gustado asistir vestida con un yukata, ese traje tradicional que todos hemos visto en algún anime. Y el prota por primera vez decidió tomar la iniciativa. Con un par de ya saben que, le propuso que el próximo año fueran juntos al festival. Nagatoro, algo sorprendida por su repentino atrevimiento, aceptó, aunque no pudo evitar fastidiarlo como siempre. Incluso le sugirió que podría usar yukatas parecidos solo para hacerlo sonrojar. Así, entre bromas y nervios, terminó el festival de verano, dejando el aire la sensación de que entre ambos se estaba cocinando algo. Pasaron los días y el verano llegó a su fin. La rutina escolar volvió. Una tarde al salir de clases, Naoto escuchó las risas de Nagatoro y su grupo de amigas. Al verla, notó que últimamente había estado pasando demasiado tiempo con ella y comenzó a preguntarse si realmente eran compatibles. Sus mundos parecían completamente diferentes. Ella popular y extrovertida, y él tímido y reservado. En medio de esas dudas, un par de chicos se acercaron a Nagatoro. Aunque ella los ignoró por completo, el protagonista no pudo evitar sentir celos, y movido por un impulso bastante extraño, se acercó haciendo ruido para hacerse notar. Maki, con su clásico tono burlón, le preguntó qué hacía ahí, mientras los chicos se reían de su torpeza. Pero el protagonista sorprendió a todos al responder con firmeza que iba a regresar a casa con Nagatoro. El comentario dejó a todos callados, y Nagatoro por primera vez sonrió de forma genuina, feliz de ver que su macho se atrevía a marcar el territorio. Las amigas, siempre metidas en todo, decidieron acompañarlos, y mientras caminaban juntos, Sakura reconoció al protagonista como el chico que había visto dibujando un manga en la biblioteca. De inmediato las burlas comenzaron. Decían que era un artista raro que dibujaba cosas exóticas, pero entre risas también admitieron que había algo distinto en él, una vibra diferente, un aura, o quizás que se había hecho hombrecito. Al día siguiente, Nagatoro volvió a las andadas. Esta vez empezó a molestarlo por lo delgados que eran sus brazos, burlándose de su falta de fuerza física. Según ella, ni el mismísimo marido Moisés lo aprobaría. Decidida a cambiar eso, le propuso entrenar. El prota, amante de la quietud y el dibujo, se negó rotundamente, pero Nagatoro siempre tiene sus métodos, y lo obligó a ponerse en una posición de ejercicio bastante peculiar. Sí, a 4 patitas. Luego, sin previo aviso, se subió encima de su espalda, ordenándole que aguantara lo máximo posible. El problema fue que justo en ese momento unos alumnos pasaron y los vieron, creando una escena tan comprometedora que la vergüenza los golpeó a ambos por igual. Después de semejante bochorno, Naoto se dio cuenta de que el verano prácticamente había terminado. Pasó buena parte de las vacaciones jugando a videojuegos, así que los exámenes de fin de curso se acercaban peligrosamente. Nagatoro, como siempre, apareció para recordarle que si no aprobaba
faltaba, podría repetir el año. El prota, con una calma absurda, comentó que no le parecía tan mala idea, ya que así tendría más tiempo para el club de arte, pero Nagatoro le recordó que si repetía, ella estaría con él todos los días, en todas las clases, en cada descanso y hasta en la salida. No le dejaría en paz ni un minuto, y esa fue la amenaza definitiva. Curiosamente, eso sí, lejos de asustarle, el comentario lo dejó nervioso, pero también le pareció que no sería tan terrible. Al decirlo en voz alta, Nagatoro se sonrojó y negó todo lo que había dicho, fingiendo que solo era una broma. Más tarde, ambos se encontraron en la biblioteca. Naoto, decidido a no repetir el año, se concentró en estudiar con seriedad. Mientras tanto, Nagatoro se dedicó a burlarse exclusivamente de él, haciendo ruidos, miradas provocadoras y otros comentarios. Entre risas dijo que si el protagonista llegaba a repetir, lo convertiría en su sirviente personal. Lo haría hacerle los mandados, masajes, compras y cualquier cosa que se le ocurriera. Naoto, completamente horrorizado, sintió que esa imagen era digna de una pesadilla. Sin embargo, el giro inesperado viene con la llegada de Sakura, quien apareció para soltar la bomba. Las verdaderas que estaban en riesgo de reprobar eran las amigas de Nagatoro, excepto ella, y el comentario lo cambió todo. Maki y Yoshi, que tanto se habían burlado, tuvieron que tragarse su orgullo y pedirle al prota que las ayudara a estudiar. La ironía del destino. Después de varias semanas de estudio, los exámenes finalmente terminaron. Para sorpresa de todos, y especialmente de Nagatoro, el protagonista obtuvo excelentes calificaciones. Unos días después, mientras caminaban por el pasillo, Nagatoro escuchó ruidos extraños provenientes del club de arte. Intrigada, pensó lo peor. Imaginó a sus amigas y al prota envueltos en alguna escena sospechosa, así que entró de golpe lista para repartir justicia. Sin embargo, al abrir la puerta descubre que la situación era más tonta de lo que parecía. Naoto había clavado una astilla en su mano mientras trabajaba con el caballete. Las chicas estaban tratando de ayudarlo, pero él se negaba a que lo tocaran. Nagatoro, con su aura de heroína, se adelantó y tomó el control de la situación. Con cuidado y precisión le quitó la astilla, salvando al prota de una tragedia menor, dejando claro que cuando quiere, puede resolver como una verdadera mujer. Mientras caminaban juntos después del incidente, Nagatoro empezó a reclamarle lo caballeroso que había sido con Sakura, recordando la vez que le ayudó a cargar unas sillas. Los celos se iban asomando. Para equilibrar las cosas, le pidió que fuera igual de atento con ella y que cargara su mochila. Naoto, fiel a su esencia, se negó, pero Nagatoro jamás se rinde. Propuso un juego, el clásico piedra, papel o tijera. El perdedor tendría que cargar la mochila del otro hasta la siguiente calle. En una jugada milagrosa y aprovechando los privilegios del prota en este anime, Naoto ganó el primer juego. Sin embargo, la victoria le duró poco, pues Nagatoro, molesta por perder, exigió una revancha, y en esta ocasión, él sí perdió a propósito solo para verla feliz, como todo buen hombre. Para cerrar el duelo, jugaron una última vez. Nagatoro volvió a ganar, pero esta vez subió la apuesta. Ahora quería que él la cargara a ella. El prota, en shock, intentó negarse, pero Nagatoro lo convenció diciéndole que debía sentirse agradecido, ya que probablemente era la primera vez que una chica le pedía eso. Y tenía razón. Avergonzado aceptó. La cargó en su espalda caminando con torpeza mientras el peso y la presión aumentaban. El equilibrio se perdió, cayó y terminó tocando algo que definitivamente no debía. Ambos se quedaron petrificados. Nagatoro, sonrojada, se bajó de inmediato y decidió continuar solita, sin mirarlo, intentando disimular. Esa noche Nagatoro lo llamó por teléfono. Durante la conversación mencionó que se estaba dando un baño mientras hablaba, lo que provocó que el protagonista casi se desmayara del nerviosismo. Pero lo peor, o lo mejor según algunos, estaba por pasar. Sin darse cuenta, Nagatoro activó la cámara frontal de su celular, permitiendo que Naoto la viera por accidente. El silencio fue inmediato, seguido de un grito épico que resonó en todos los lugares. Ambos se quedaron avergonzados completamente. Naoto se disculpó desesperado, asegurando que no había visto nada mientras intentaba procesar lo que acababa de ver, y Nagatoro, entre rabia y vergüenza, colgó la llamada de inmediato. Fue un momento incómodo, pero también otro paso en esa extraña conexión entre ellos. Al día siguiente, Nagatoro decidió practicar artes marciales. Sí, así de random. Como siempre, arrastró a Naoto a sus ocurrencias y lo obligó a luchar contra ella. El protagonista, fiel a sus ideas, solo intentó cubrirse, pero en medio del forcejeo resbaló y cayó encima de ella. En lugar de enfadarse, Nagatoro se levantó con una sonrisa, fingiendo que no le importaba mucho, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. Minutos después, ya con sus amigos,
amigas contó la historia con tono despreocupado, intentando ocultar que en realidad estaba más avergonzada que nadie. Pero cuando las demás escucharon lo que pasó, todas quisieron practicar también con el prota. Nagatoro al oír esto sintió otra punzada de celos. Aún así, Maki insistió en que quería tener su turno. Sin esperar permiso de Nagatoro, salió corriendo directamente hacia el club de arte, donde el pobre Naoto se encontraba dibujando como siempre, sin imaginar que estaba a punto de ser invadido por el caos una vez más. Cuando Maki llegó, Nagatoro apareció justo a tiempo para interponerse, así que después de ese pequeño campo de batalla, el prota decidió buscar un lugar más tranquilo para descansar un poco. Su antiguo paraíso, el salón donde solía refugiarse a dibujar y disfrutar de la paz, ya no era el mismo. Al entrar descubrió que Nagatoro y sus amigas habían ocupado el sitio, convirtiéndolo en su cuartel general del caos. Naoto sintió como su santuario espiritual se había transformado en un terreno hostil de risas, chismes y energía femenina. Al preguntar qué hacían ahí, Maki le explicó que otro grupo ruidoso había invadido el comedor y que ellas, en un acto de justicia poética, pues lo habían invadido a él. El protagonista, sorprendido, pensó que ellas serían las ruidosas, pero Nagatoro, con su clásica malicia, le dijo que no la subestimara. Las chicas explicaron que no necesitaban gritar ni pelear, preferían derrotar al enemigo desde adentro. Su plan maestro consistía en enviar a Sakura a infiltrarse en el grupo contrario, coqueteando con todos los miembros hasta que pelearan entre ellos y el grupo se desintegrara. Estrategia completamente maquiavélica del grupo de amigas. Entre bromas y confesiones reconocieron que el protagonista era distinto, era una ovejita inofensiva y fácil de manipular, pero antes de que se sintiera completamente insultado, Nagatoro intervino para defenderlo, asegurando que no era tan débil como parecía. Claro que acto seguido reconoció que era extremadamente fácil hacerlo avergonzar y despertar su tilín emocional, el equilibrio perfecto. Maki, viendo que Nagatoro se burlaba del protagonista, decidió provocarla diciendo que sus reacciones se debían a timidez y no a falta de interés. Eso bastó para encender la chispa de la competencia. Ambas discutieron para ver quién conocía mejor al pobre chico. Hasta Nagatoro propuso una idea absurda, una apuesta, que encontrar un libro escondido por el protagonista en la sala del club sería la ganadora. Las chicas aceptaron de inmediato y el lugar se convirtió en un campo de excavación ahora. Y después de unos pocos minutos de búsqueda, el protagonista intervino y dijo que no encontrarían nada. Para zanjar el asunto y evitar más problemas, colocó un libro cualquiera sobre la mesa solo para fingir que lo habían encontrado. Nagatoro lo vio y no perdió la oportunidad. Lo tomó como prueba y empezó a fastidiarlo sin piedad. Le recriminó tener cosas escondidas en el club y se burló de su supuesta colección secreta. Las demás chicas, al darse cuenta de que estaban sobrando, empezaron a retirarse discretamente, dejándolos a los dos solos. Un rato más tarde, Nagatoro regresó al club con un pequeño aparato para perforar orejas. Le explicó al protagonista que los suyos estaban cerrando, así que aprovechó para reabrirlos. Mientras lo hacía, se le ocurrió una idea. ¿Cómo están pensando ustedes? Propuso hacerle uno también a él para que tuvieran aretes a juego. El prota, resignado, aceptó su destino, creyendo que realmente lo iban a perforar, pero en el último momento Nagatoro lo engañó y solo le dio un fuerte pellizco en la oreja. Pero de pronto Sakura rompió llorando en la sala. Explicó que uno de los chicos con los que había estado manipulando se había obsesionado con ella y ahora la seguía a todas partes, incluso escondiéndose entre los arbustos. Una cosa en toda la regla. El protagonista, sorprendido por la historia, señaló que en parte era culpa de Nagatoro y sus amigas por haber hecho que Sakura jugara con los sentimientos de los demás, y tenía toda la razón del mundo, pues el karma siempre cobra. Sakura, desesperada, pidió ayuda, quería que el protagonista se hiciera pasar por su novio para que el chico la dejara en paz. Nagatoro, al escuchar eso, no estuvo nada contenta, pero Naoto, sin saber cómo negarse, aceptó de inmediato. Así, Nagatoro se quedó sola, mirando como su ovejita inofensiva se marchaba al lado de la otra, y con la sangre hirviéndole. Durante el fin de semana, Sakura y el protagonista salieron juntos para mantener la fachada. Naoto estaba completamente fuera de lugar, no sabía qué hacer en una cita, cómo comportarse ni qué decir. Cada paso era un desafío. Sakura, en cambio, tomaba todo con ligereza. Le dijo que solo debían seguir el juego y disfrutar del momento. Naoto temía que las cosas se volvieran demasiado real, que ella lo tomara de la mano o, peor aún, quisiera besarlo. Por suerte o desgracia, Nagatoro y sus amigas los estaban espiando desde lejito.
juntos. Nagatoro no apartaba la vista, con los brazos cruzados y muy enojada. Pero en cuanto vio que Sakura se acercaba demasiado, su paciencia se quebró. Comentó con las chicas que ellos dos no podían tener una cita real, tratando de convencer a sí misma más que a las demás. La tensión subió y una pelea verbal entre las chicas no tardó en estallar. Después del pequeño caos amoroso, el prota terminó arrepintiéndose de haberse involucrado en la farsa con Sakura. Decidió que no volvería a dejarse arrastrar a ese tipo de situaciones. Mientras tanto, Nagatoro, aún molesta y celosa, decidió localizar al chico acosador que había estado molestando a su amiga. Con toda la furia de una novia no oficial, lo llevó directamente hacia donde estaban los dos, obligándolo a disculparse formalmente. Una vez ya hecho el acto de justicia, el chico salió corriendo con la dignidad hecha trizas, y ya con la paz restaurada, las chicas se despidieron y se fueron a casa. Durante el camino de regreso, Nagatoro no perdió la oportunidad de burlarse del prota una vez más, recordándole que había desperdiciado la oportunidad de tener su primera cita real. Naoto, más relajado que molesto, le dio la razón, admitiendo que se sentía más aliviado que decepcionado, y así entre bromas, picardías, y así terminó otro día. Pues a la mañana siguiente, Nagatoro volvió a aparecer con su actitud provocadora de siempre y le preguntó al prota si quería ver algo caliente. El pobre Naoto, con la mente llena de ideas indecentes de un típico adolescente, se imaginó lo peor, pero ella, completamente inocente, al menos según ella, solo hablaba de un pollito frito recién salido del horno. Al notar su cara de nerviosismo, Nagatoro estalló en carcajadas, aprovechando para molestarlo por andar de mal pensado y de cochinote. Durante la clase de educación física, Nagatoro y sus amigas notaron lo torpe que era Naoto. No podía correr bien, se cansaba rápido y parecía un espantapájaros. Así que Nagatoro, fiel a su naturaleza, decidió entrenarlo personalmente. El protagonista intentó negarse, pero Nagatoro no aceptó un no como respuesta. El fin de semana siguiente lo llevó a un parque donde ella apareció con ropa deportiva que, aunque normal según sus estándares, era demasiado provocativa para el pobre Naoto. Durante la carrera él trató de adelantarse para no verla desde atrás, pero al poco tiempo quedó exhausto en mitad del camino apenas. Nagatoro, lejos de tener compasión, lo motivó a su manera, con insultos y sarcasmo. Curiosamente, eso funcionó, y con un último esfuerzo, Naoto logró completar la carrera, agotado, sudando y con el ego hecho polvo. Luego pasaron a los estiramientos. Ahí las cosas se complicaron un poquito. Naoto era tan flexible como un bloque de cemento. Nagatoro tuvo que ayudarlo, colocándose peligrosamente cerca de él. La tensión fue inmediata y aumentó aún más cuando Yoshi los vio desde larguito, malinterpretando todo. Ambos se quedaron paralizados y, para disimular, decidieron hacer la pose de fusión como dos niños atrapados con las manos en la masa. De regreso al colegio, Naoto empezó a buscar un modelo para su próximo dibujo del club de arte. Nagatoro, con su entusiasmo habitual, se ofreció como modelo, pero el protagonista se negó, diciendo que buscaba algo distinto para esta vez. Eso, por supuesto, solo aumentó la curiosidad de la chica. En un intento de convencerlo, le recordó que ya la había dibujado como personaje de manga, así que no tenía ningún tipo de excusa. Naoto, acorralado, aceptó con una condición: ella debía traer el atuendo adecuado para lo que él necesitaba. Nagatoro pensó que quería verlo en traje de baño y se molestó bastante, pero la realidad era otra. Él se refería al traje del personaje de manga. Más tranquila, decidió cumplir el deseo del furro este. Al día siguiente apareció en el club vestida exactamente como el dibujo. Tremendo cosplay se sacó de la manga. Nagatoro esperaba recibir cumplidos por todo su esfuerzo y trabajo, pero el prota quedó mudo, incapaz de decir ni una sola palabra. Eso solo bastó para enfadarla más. Justo cuando sus amigas entraban al salón y lo veían todo, se burlaron inmediatamente de ambos, y Nagatoro tuvo que soportar que sus amigas comentaran la escena como si estuvieran narrando una telenovela o bueno, un anime. Mientras el prota trataba de dibujar en paz, las chicas comenzaron a hablar sobre el festival cultural, comentando los planes de cada grupo. Cuando le preguntaron qué haría el club de arte, Naoto recordó la exposición del año anterior, dirigida por la presidenta del club, una chica legendaria de la cual no hemos sabido nada, que se llama Tsunomiya. Contó que gracias a su liderazgo, aquella muestra fue todo un éxito, por lo que este año probablemente harían otra. Las chicas se burlaron, diciendo que una exposición de arte era aburrida y que seguro sería un fracaso rotundo. Empezaron a lanzar ideas, mezclando con
conceptos ridículos y humillantes. Pero la broma se interrumpió de golpe y el sonido de unos pasos cayó a todos. Era Tsunomiya, la presidenta del club, la diosa del arte, la reina del óleo y del orden académico. Rápido Naoto les pidió a las chicas que se fueran. Tsunomiya no solo venía a revisar los preparativos del festival, sino también a confirmar los rumores de que el club de arte se había convertido en un nido de problemas. Cuando la puerta se abrió, el silencio se apoderó del lugar y entonces apareció ella. Cuando ella entró al salón, lo primero que vio fue el caos absoluto. Mesas desordenadas, bocetos tirados y un grupo de chicas riéndose a carcajadas mientras el prota intentaba esconder su dibujo de Nagatoro con sutileza de un ladrón novato. Con solo un vistazo, la presidenta confirmó todos los rumores. El club se había convertido en todo un circo y lo peor es que descubrió al protagonista, que era el que había estado dedicando más tiempo a dibujar mangas y caricaturas. Concluyó que Naoto ya no tenía verdadero interés artístico y lo amenazó con expulsarlo del club. Pero antes de que el castigo se ejecutara, Nagatoro saltó a su defensa. Decidió hacer algo inesperado, dio un paso al frente y con una seriedad bastante inusual en ella, explicó que Naoto seguía siendo valioso para el club, que su uso por el manga no significaba desinterés por el arte tradicional, sino una forma distinta de expresarlo. Por primera vez sus palabras parecían cargadas de verdad. La presidenta, sin embargo, no se dejó convencer tan fácilmente. Le respondió que si el chico realmente valoraba el arte, debía demostrarlo, así que propuso una competencia durante el festival cultural. Ahora sí, esto se prendió. Si la obra de Naoto conseguía más votos que la suya, podía quedarse en el club, y si perdía, quedaría desterrado. El prota entró en pánico, pero antes de que dijera algo, Nagatoro aceptó el desafío por él, prometiendo que lo ayudaría a ganar. No sé si eso fue una buena acción o una mala acción, pero lo veremos. Tras la partida de la presidenta, las amigas de Nagatoro comenzaron a reírse de la forma que Tsunomiya había aparecido en el club, tan imponente y segura de sí misma. El prota, harto de la situación, les pidió que dejaran de burlarse, recordándole que todo esto era culpa de ellas, y eso bastó para que el grupo cambiara de actitud y decidiera ayudarlo a prepararse. Como siempre, sus ideas fueron completamente random. Propusieron que hiciera una exposición con cosplay de gatitos exóticos. O sea, sí, es un furro, pero tampoco para tanto. Naoto, suspirando por dentro, les explicó que subestimaban el talento de la presidenta, quien el año anterior había dirigido la exposición artística más destacada de toda la escuela. Para demostrarlo, les mostró una de sus obras, un retrato de la misma presidenta Tsunomiya. Al ver la pintura, todas se quedaron boquiabiertas por la calidad. Era una obra de arte. Todo cobraba sentido ahora. No era una simple creída, era una artista de verdad. Pero Nagatoro no se quedó impresionada. Su expresión cambió una mezcla de celos, incomodidad y un poquito de orgullo herido. La pintura mostraba a una mujer muy, pero que muy voluptuosa, con demasiado de arriba y tal vez demasiado de abajo. El protagonista intentó justificarse diciendo que solo era arte, puro arte y nada más. Nagatoro solo lo miró con cara de... sí, no te creo nadita. Así que decidida a demostrar que también podía inspirar arte, Nagatoro se ofreció como modelo, aunque Maki, sin filtro alguno, comentó que no tenía mucha oportunidad de ganar con ella. Las palabras fueron tan duras que se sintieron como una puñalada. La pobre Nagatoro, ofendida y dolida con su orgullo, contraatacó con un clásico sarcasmo, diciendo que si el prota necesitaba atención, podía usar un par de lolis incluidos para llamar la atención. El ambiente se tensó, pero en medio del caos, Naoto se levantó con valor y habló. Defendió a Nagatoro, afirmando que no creía que la presidenta fuera superior a ella, y aunque eso la dejó inflada en el ego y con la autoestima por las nubes, sus amigas seguían dudando del éxito del plan. Así decidieron ayudarlo probando distintos disfraces y cosplays exóticos para Nagatoro, intentando encontrar algo que de verdad inspirara una obra de arte. Pero el protagonista, más nervioso que inspirado, seguía sin convencerse. Camino a casa, el prota intentó esbozar un boceto simple, pero su mente aún estaba bloqueada. Al día siguiente, Nagatoro se presentó con distintos trajes nuevamente, modelando uno tras otro, y ninguno convencía. El problema no era el vestuario, sino el miedo. Naoto no estaba acostumbrado a dibujar cosas, ya saben,
fuerte, subiditas de tono, y la presión lo superaba. La situación empeoró cuando Maki apareció de nuevo lanzando indirecta sobre todo el mundo. En ese caos, el prota se dio cuenta de algo. El club de arte se había dividido en dos bandos. Uno seguía fiel al arte tradicional, mientras que el otro se dedicaba a retratos provocativos y experimentales. Que sí, que aquí todos son adolescentes con las hormonas alborotadas. Abatido, Naoto pidió quedarse solo para trabajar, y Nagatoro, sintiéndose rechazada por este comentario, salió corriendo del salón casi al borde de las lágrimas. Horas más tarde, y después del almuerzo, el protagonista regresó al club. Para su sorpresa, la presidenta había dividido el aula en dos secciones, una para los clásicos y otros para los más modernos. El mensaje era claro, cada uno podía expresarse como quisiera, pero solo el arte con el alma verdadera ganaría la competencia. Mientras Naoto dibujaba en silencio, Tsunomiya apareció detrás de él. Observó su trabajo con la mirada de una crítica y le explicó que el problema no era su técnica, sino su falta de emociones. Su trazo era bien, correcto, su forma impecable, pero el dibujo estaba vacío, no transmitía absolutamente nada. Justo cuando el prota estaba concentrado en su dibujo junto a la presidenta, Nagatoro apareció en el peor momento de todos los posibles. La escena fue simple pero letal, los vio juntos, intentó, malinterpretó todo y su sonrisa desapareció de un instante al otro, y sin decir una sola palabra se dio media vuelta y se marchó. La presidenta, al observar la reacción, comprendió que había algo más profundo entre ellos dos. Una mezcla de curiosidad le dijo al prota que fuera tras ella, porque según sus palabras, un artista que no persigue a su musa no merece ser llamado artista. ¡Fua! Lo acepto, chicos, el anime está haciendo cine. El protagonista salió corriendo sin pensarlo. No sabía qué iba a decir ni cómo lo iba a decir, pero sí sabía una cosa, no podía dejarla así. Ahí, frente a ella, finalmente encontró las palabras indicadas. Le pidió que fuera su modelo para la competencia, dejándole en claro que no quería dibujar a la presidenta ni a nadie más que a ella. Nagatoro, sonrojada, trató de resistirse. Decía que sería más fácil usar a la presidenta, que no quería ser un estorbo y que ella no era tan impresionante. Y mientras hablaba, el prota dio un paso hacia adelante para detenerla y resbaló de manera épica. Ya saben, lo típico. Y en el último segundo, la sostuvo de la mano para no llevarla consigo. La escena quedó congelada. Estaban apenas a centímetros, con las miradas temblorosas. Y entonces, en un intento torpe por ocultar su rubor, Nagatoro lo empujó al agua con ella. Ambos cayeron juntos, chapoteando y dejando un momento bastante divertido. Y con ello la reconciliación. Durante los días siguientes, el prota trabajó sin descanso. Pinceladas, trazos, todo el momento era mágico. Cuando sus amigas vieron los cuadros, quedaron asombradas. Por primera vez entendieron que Naoto no dibujaba con las manos, sino que esta vez lo hacía con el corazón. Nagatoro, curiosa como siempre, quiso espiar lo que la presidenta estaba preparando y eso fue mala idea. Al asomarse en secreto al salón rival, vio el retrato que Tsunomiya había pintado para el festival y su alma salió de su cuerpo. La pintura era completamente majestuosa, un retrato tan real que parecía respirar, un nivel de detalle asombroso. Nagatoro se desmayó en el acto y no era para menos, eso sí que era impresionante. Y la competencia sin dudas iba a ser brutal. Con el orgullo herido pero el espíritu en alto, el grupo decidió dar pelea. Maki, la más competitiva, insistió en que no podían rendirse sin intentar algo. Sakura, siempre más tranquila, advirtió que enfrentarse directamente a la presidenta era peligroso, pero ya no había marcha atrás. Las chicas se comprometieron a ayudar al prota a nivelar la balanza, aunque él insistió que ese asunto era entre Nagatoro y él. Por supuesto que nadie le hizo caso. A medida que se acercaba el día del evento, todo estaba listo. Tsunomiya organizó su exposición con una precisión impecable, cada detalle cuidado y cada trazo en su estilo. La prensa estudiantil incluso se acercó a cubrir su presentación, y cuando le tocó hablar, la presidenta ofreció un discurso elegante y seguro, hablando del arte, la emoción y la técnica. Una diosa enfrente de los reflectores, y luego el turno del protagonista, quien, fiel a su estilo, se quedó completamente en blanco, balbuceó algunas palabras y terminó diciendo algo sin sentido. Mientras la presidenta acaparaba toda la atención de los visitantes, Nagatoro y sus amigas activaron el plan B. Decidieron disfrazarse para atraer más público al stand del prota. Sus trajes eran temáticos, coloridos y un poco llamativos de más, pero efectivos. Al principio Nagatoro
no quería hacerlo, avergonzada por lo provocativo de la idea. Sin embargo, al ver la cantidad de personas que comenzaban a acercarse, empezó a disfrutar del momento. Su seguridad y energía llenaron el lugar, y el plan funcionaba. Los números de los visitantes se igualaban y los votos se acercaban a la vez que la tensión crecía, pero como era de esperarse, el prota empezó a sentir celos. Ver a Nagatoro siendo el centro de atención, riendo con otros chicos, posando para fotos y burlándose de ellos para atraer más públicos, lo tenía fuera de sí, una mezcla entre orgullo y desesperación. Y en medio de todo eso, algunas chicas del público se acercaron para elogiar el talento de Naoto, diciendo que sus cuadros eran maravillosos y llenos de emoción. Eso bastó para que Nagatoro sí que se pusiera celosa, muy celosa. Intentó disimularlo, pero la sonrisa fingida y las miradas cortantes la delataron. Maki, viendo todo esto, propuso una pausa para ir a comer todos juntos. La idea era sencilla, calmar los nervios, y durante la comida el prota habló con alguna de las chicas sobre su proceso artístico, pero dejó muy en claro que el mérito no era todo suyo, sino de Nagatoro, su modelo e inspiración. Esa frase logró lo imposible. Nagatoro dejó de estar celosa y por primera vez en todo el festival se relajó y sonrió de verdad, porque entendió que, sin importar lo que pasara con la competencia, ya había ganado algo más importante: el corazón del chico al que antes solo molestaba. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Cuando regresaron al salón del club de arte, se toparon con un escándalo monumental. El consejo escolar había prohibido la exposición de la presidenta Tsunomiya, alegando que su obra maestra era demasiado atrevida e inapropiada para el entorno educativo. Y claro, porque nada dice educación como censurar el arte. El ambiente se tensó aún más cuando los miembros del consejo hablaron de preservar el orden y los modales, todo muy sospechoso. El prota, indignado por la decisión, entró al aula de orientación y decidió hacer lo que nunca antes había hecho: levantar la voz. Explicó que no estaba de acuerdo con la censura y defendió a la presidenta, diciendo que gracias a ella había encontrado el valor para dibujar a Nagatoro. Su discurso, aunque bastante torpe, estaba lleno de sinceridad, y justo cuando parecía que su esfuerzo sería en vano, Nagatoro también apareció y admitió que no sabía mucho sobre arte, pero aseguró que la obra de la presidenta era preciosa y que la censura era bastante injusta. Ambos de pie, uno frente al otro o uno a la par del otro, defendiendo el arte y la libertad de expresión. El consejo no se mostró muy convencido hasta que Yoshi irrumpió con una grabación del festival. En el video se veía que, si bien algunos hombres fueron, ya saben, por la curiosidad, también hubo adultos, artistas y visitantes reales que admiraban sinceramente esa obra. Y si bien también apreciaron lo que todo hombre vio, el arte tiene muchas capas. Finalmente el consejo reconsideró y permitieron que la exposición continuara, con la condición de realizar un informe y una encuesta entre todos los estudiantes. El prota no solo mantuvo su lugar en el club, sino que ganó reconocimiento por su crecimiento y toda la madurez que demostró, y todo por el apoyo de sus caóticas, suculentas y decididamente peligrosas amigas. Pero las chicas, insatisfechas con solo eso, exigieron a la presidenta recibir algún tipo de castigo simbólico por haber provocado tanto alboroto, y Tsunomiya, con elegancia y humor, aceptó el reto. Y así, por la tarde, apareció en el festival vestida de conejita, cumpliendo el castigo con una sonrisa tranquila y actitud de reina. Los rumores corrieron más rápido que la pólvora, y cuando el prota entró al salón y la vio, casi se desmaya. Justo cuando la presidenta estaba por cambiarse frente a él por error. Sí, claro, Nagatoro entró hecha una furia, lo cubrió con una chaqueta y le lanzó una mirada de celos que podría derretir el mismísimo acero. Ya calmados, la presidenta se tomó el tiempo de revisar las obras de Naoto, y lo que vio la sorprendió bastante. Comentó que su arte no solo había mejorado técnicamente, sino que transmitía amor y emoción genuina. Se notaba que había dibujado con el corazón y no solo con las manos. Esta observación hizo que tanto Nagatoro como el prota se pusieran rojos como tomates, intentando negar cualquier insinuación de la presidenta. Con todos los conflictos resueltos, el festival culminó con un concierto al aire libre, marcando el final perfecto de la primera temporada. Pero la historia continuaría con el protagonista trabajando en un nuevo manga. La trama gira en torno a una chica llamada Mashiro, secretaria del presidente del consejo, que chantajea tras descubrirlo haciendo trampa en un examen. Desde ese momento el presidente debe obedecer todas sus órdenes. Mientras lo lee, el protagonista nota algo familiar. Mashiro se parece demasiado
demasiado a Nagatoro. Justo entonces Nagatoro aparece mostrándose orgullosa de sus nuevos zapatos y comentando que también está leyendo ese manga. Entre risas y miradas insinuantes dice que el protagonista masculino le recuerda mucho a él, especialmente cuando se queja por ser mandoneado. Naoto sin pensarlo responde que Mashiro es incluso peor. Nagatoro, ofendida pero divertida, promete demostrarle lo contrario, actuando como la protagonista del manga y poniéndolo en situaciones cada vez más incómodas. Lo hace limpiar sus zapatos, traerle cosas absurdas y soportar su juego interminable. Al día siguiente, el protagonista se encuentra con Nagatoro en su camino a la escuela y recuerda todo lo que ella ha hecho por él, cómo lo empujó, lo inspiró y lo volvió loco a la vez. Quisiera hablarle, pero la timidez lo paraliza hasta que escucha su voz justo detrás de él. Nagatoro, con su energía habitual, comienza a molestarlo una vez más y el ciclo se repite, pero ahora hay algo distinto. Detrás de la burla se siente la cercanía y durante el trayecto el prota se enfrenta a un nuevo reto. No sabe cómo saludarla adecuadamente. Nagatoro, divertida, decide enseñarle varios ejemplos. El problema es que todos incluyen contacto físico, golpes amistosos, palmadas en la espalda y abrazos por detrás. Este último provoca una reacción inmediata y el prota entra en modo pánico. No, contacto femenino. Y la escena termina con Nagatoro riéndose sin parar. El día siguiente comenzaba tranquilo hasta que el protagonista, en su infinita torpeza emocional, empezó a pensar cómo podría saludar a Nagatoro de forma más natural. Y claro, cuando trató de ponerlo en práctica, la tragedia pasó. Su intento de saludo se convirtió en un accidente táctico, donde sin querer le tocó una loli. El tiempo se detuvo, los pájaros dejaron de cantar y Nagatoro, con ojos de demonio, le dio un empujón tan fuerte que el pobre salió volando. Por suerte, sus amigas estaban cerca y lograron atraparlo antes de que se estrellara. Horas después, Maki le preguntó a Nagatoro si pensaba reunir al grupo para celebrar el éxito del festival. Nagatoro, con su típica sonrisa traviesa, respondió que obvio, e inmediatamente invitó también a Naoto, un movimiento digno de toda waifu. Y en el restaurante todos estaban relajados, riendo y disfrutando. El protagonista, por desgracia, tuvo la mala suerte de sentarse junto a la barra, lo que lo convirtió en el sirviente oficial del grupo. Pasaba platos, bebidas, servilletas y parecía todo un mesero de confianza. Pero a Nagatoro le recordó que esa noche la celebración era para él porque había sido el que más se esforzó en todo el festival y además que ese día era el día del prota, así que debía disfrutarlo. Para hacer más divertida la cena, las chicas comenzaron a preparar combinaciones secretas de comida para que él las probara, una mezcla de creatividad y sadismo. Naoto, con una buena voluntad, aceptó probarlas una por una y para sorpresa de todos, le encantaron. Las chicas se alegraron riendo y compitiendo entre sí para ver quién lo hacía disfrutar más. Pero entonces llegó Nagatoro con su propio plato, una mezcla de caviar con leche, y con toda sinceridad del mundo dijo que estaba buena. Las chicas desconcertadas también la probaron y contra toda lógica tenía un buen sabor. El ambiente cambió y todas rieron, compartieron y terminaron la noche entre bromas y risas. Días después, el protagonista se encontraba sin motivación alguna. El festival ya había pasado y el ruido se había ido. Ahora quedaba el silencio del salón vacío. Fue entonces cuando la presidenta Sunomiya apareció. Sí, la nueva waifu. Al verlo con su cara apagada, decidió ayudarlo y le entregó un par de boletos para el zoológico y le explicó que era una muy buena forma de despejar la mente y buscar nueva inspiración. Pero no solo le dio uno, sino que le dio dos, y con una sonrisa llena de segundas intenciones le dijo que invitara a Nagatoro. En otro pasillo, Nagatoro escuchó parte de la conversación, pero entendió todo al revés. Pensó que el prota iba a invitar a otra chica con intenciones románticas y su corazón se llenó de celos. Así que lo enfrentó de inmediato, no esperando sino exigiendo que le invitara. El pobre, tan nervioso como siempre, no sabía ni cómo hablarle, pero recordando las palabras de la presidenta, decidió reunir valor y dar el primer paso. Y lo hizo, la invitó. Nagatoro, sorprendida, aceptó, aunque intentó disimular su emoción diciendo algo como que solo irá para vigilarlo, pues era tremendo cochinote. El gran día llegó y ambos caminaron entre jaulas y senderos disfrutando del ambiente, pero cuando el prota mencionó que necesitaba hacer algunos esquemas, Nagatoro lo miró confundida. Ella creyó que hacer esquemas era alguna metáfora para hacer cochinadotas, pero ya saben, él literalmente hablaba de bocetos de animales. La desilusión para Nagatoro fue rápida y la sonrisa se le borró de su cara. Mientras él dibujaba con toda seriedad, Nagatoro lo observaba cruzada de brazos, frustrada
frustrada por lo poco romántica que era su cita. Aún así trató de mantener el espíritu del momento fingiendo interés en los dibujos, pero cuando más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que el prota estaba 100% concentrado en el croquis y 0% en ella. Después del incómodo malentendido en el zoológico, el protagonista se dio cuenta de que la cita artística no estaba saliendo como él esperaba. Nagatoro, más confundida que molesta, cruzaba los brazos con ese típico puchero que anuncia la tormenta. Sintiendo que había fallado, el prota se disculpó sinceramente y le dijo que si ella lo prefería, podían dejar los dibujos y tener una cita normal, solo para disfrutar del día. Pero claro, las morras son un misterio con 7 sellos y aunque Nagatoro seguía algo irritada, decidió aceptar a su manera. Con una sonrisa traviesa le dijo que podían seguir dibujando, pero solo si él la enseñaba a hacerlo. Y no solo eso, que debía hacerlo mientras estaban tomados de la mano. El amor, señores, esto es lo que provoca. El primer problema apareció enseguida. El animal que Nagatoro estaba tratando de dibujar no paraba de moverse. Ella frunció el ceño y murmuraba y borraba una y otra vez. El prota, con toda la paciencia del mundo, le explicó cómo observar los movimientos, cómo capturar la esencia del animal y seguir cada detalle. Incluso le mostró el boceto que él había hecho, bastante fluido y natural, pero eso solo la hizo enfadarse más. Así que, fiel a su palabra, él le tomó la mano para guiarla. Dibujo tras dibujo y línea tras línea, todo se suavizó y los trazos se hicieron más seguros. Ninguno de los dos decía nada, pero bastaba con ver cómo le temblaban los dedos. Al terminar, Naoto soltó el lápiz y le dijo que el resto podía hacerlo ella sola, mientras se sonrojaba hasta las orejas. Más tarde fueron por una pequeña malteada para celebrar su trabajo. Entre risas y cucharadas compararon los dibujos, y Nagatoro admitió que los del prota parecían tener vida propia, y aunque admitió que su estilo había mejorado, aún sentía que le faltaba ese toque que hacía especiales las obras de él. Fue entonces cuando el destino quiso meter drama, y mientras Nagatoro fue al baño, apareció un antiguo amigo suyo, un tipo molesto que lo reconoció a lo lejos y decidió acercarse. Vio los dibujos sobre la mesa y con una sonrisa burlona empezó a reírse del boceto de la buena de Nagatoro. El prota, normalmente callado, no pudo quedarse quieto. Se levantó, lo miró directo y le dijo que no se burlara porque Nagatoro había dibujado con todo su esfuerzo. El chico molesto intentó intimidarlo, pero justo la chica regresó en ese momento. Con una mirada gélida y una sonrisa peligrosa, se aplantó enfrente de él y defendió su dibujo y a su buen senpai. Le dijo que si tenía algo que decir, que se lo dijera a ella. Y vaya que lo dijo con el tono de una reina. Los chicos, asustados por su aura asesina, decidieron retirarse sin decir una palabra más. El prota se quedó boquiabierto, pues por primera vez ella lo había protegido a él. Bueno, tal vez no por primera vez, pero ustedes me entienden. Antes de irse, el prota, aún conmovido, propuso hacer un último boceto juntos. Para decidir el tema, le preguntó cuál era su animal favorito. Nagatoro, sin pensarlo mucho, señaló al primero que vio, un oso perezoso. Mientras él dibujaba con calma, notó que ella también estaba concentrada. Cuando terminó, giró para ver su trabajo y se quedó mudo. Nagatoro no había dibujado al perezoso, sino a él. Y no de forma burlona o exagerada, sino con detalle, con cuidado y con algo que solo podía describirse como cariño. El prota se sonrojó al instante y pensó que tal vez era una de sus típicas bromas, pero en verdad era un dibujo hecho con amor. Nagatoro, al notar su mirada prolongada, comenzó a molestarlo de nuevo para disimular. La acusó de estar mirándose con deseo, de ser un pervertido que ama su propia cara. Y claro, el pobre reaccionó como siempre, torpe, nervioso y rojo hasta las orejas. Días después, durante el almuerzo, Nagatoro se quedó dormida sobre su pupitre, y cuando se despertó decidió ir con sus amigas, pero olvidó su celular en el aula. El prota, al verlo, pensó que lo mejor sería entregárselo en persona antes de que alguien más lo encontrara y se lo llevara puesto. El problema era que no tenía ni idea de en qué salón estaba ella. Por suerte, una chica bastante amable le dio la dirección del aula de Nagatoro, pero cuando llegó, el panorama era algo complicado. Solo estaban sus amigas riendo y charlando sobre chicos. Para evitar que lo vieran, se escondió discretamente detrás de una cortina y entonces escuchó la conversación. Las chicas hablaban sobre relaciones y sobre lo que buscaban en un novio. Una de ellas dijo que lo más importante era que fuera guapo, otra que fuera divertido, y cuando llegó el turno de Nagatoro, todo se detuvo. Ella, con una sonrisa tranquila, dijo que lo más importante era llevarse bien con esa persona y divertirse
divertirse juntos. Obviamente el prota le dio un ataque de inmediato y su corazón empezó a latir tan fuerte que temía que lo descubrieran, pues pensaba que Nagatoro hablaba de él. Mientras las chicas seguían bromeando, el prota se quedó quieto y escuchando con el celular apretado en las manos. No era una confesión, pero sí una pista. Ese día comprendió que detrás de las burlas y las bromas, Nagatoro realmente lo apreciaba. Pero entonces la charla empezó a subir de tono. Ellas empezaron a especular sobre por qué pasaba tanto tiempo en el club de arte, insinuando sin filtros que probablemente había un chico involucrado. Y como lo dicta la ley del anime, golpeó algo y tiró un objeto al suelo. El sonido fue como una bomba y las chicas se quedaron en silencio. Nagatoro se levantó lentamente con esa mirada que mezcla curiosidad y amenaza total. Abrió el casillero y ahí estaba el pobre Naoto encogido como si su vida dependiera de ello. Ella atónita y él rojo como un semáforo. Sin saber qué decir, le entregó su celular, balbuceando que solo quería devolvérselo, y Nagatoro, al ver su cara de desesperación, entendió que no había mala intención. Rápidamente lo tomó del brazo y lo sacó del salón antes de que las demás pudieran interrogarlo y atacarlo. Ya afuera, ambos se quedaron en silencio. El aire estaba pesado. Naoto no soportó la vergüenza y salió corriendo con el alma hecha trizas, mientras la buena de Nagatoro lo observaba con una mezcla de frustración y ternura. Esa noche, el protagonista decidió salir a correr. Sí, extraño, intentando distraerse del desastre del día. La maratón escolar se acercaba y quería dar lo mejor de sí para no decepcionar a su waifu, pero el destino, como siempre, tenía otros planes y terminó torciéndose el tobillo en mitad del entrenamiento. No fue nada grave, eso sí, pues con un poco de hielo y ayuda divina se recuperó lo suficientemente rápido para participar. Dolía, pero la motivación pesaba más que el dolor. Llegó el día de la maratón y el sol brillaba, los alumnos gritaban y el prota intentaba no morir en los primeros 500 metros. Todo iba bien hasta que Nagatoro y sus amigas aparecieron en medio de la pista para animarlo. Y cuando ellas dicen animar, todos sabemos lo que significa: molestarlo en plena competencia. Lo retaron a alcanzar a Tsunomiya, la presidenta, que corría al frente con su traje de conejilla de práctica, porque la esencia ya murió hace varios capítulos. El prota abrumado dijo que eso era imposible, pues la presidenta era atlética, elegante y veloz, pero las chicas lo empujaron y de repente algo los separó. Las demás se quedaron atrás, dejando solo a Naoto y a Nagatoro corriendo juntos. El dolor de su tobillo volvió con fuerza y Naoto, jadeante, le pidió a Nagatoro que siguiera sin él. Le dijo que terminara la carrera por su propia cuenta, pero su waifu se negó rotundamente. Dijo que no iba a dejarlo solo y que si había empezado con él, también terminaría con él. Mientras lo decía, le ofreció su hombro como apoyo. El prota, bastante conmovido, aceptó y comenzaron a caminar juntos. Entre risas y respiraciones entrecortadas, Nagatoro comentó que la escena parecía una película de guerra, de esas donde llevan a cargo al soldado herido. Aunque lo decía entre risas, había algo sincero en esas palabras. Y sí, al final se agachó y lo obligó a subirse a sus espaldas. Él intentó negarse, nervioso y avergonzado, pero ella lo cargó de todos modos, pues pesa menos que una mochila, o al menos eso fue lo que ella dijo. El prota, sorprendido, no podía creer la fuerza que tenía. Y claro, prota, no pesas ni 30 kilos mojado. Pero bueno, aunque se sentía culpable, no podía evitar admirarla. En ese instante llegaron las amigas de Nagatoro, que comenzaron a empujarlo desde atrás, animándolos a seguir adelante. Con esfuerzo y trabajo en grupo alcanzaron a la presidenta, que corría con elegancia digna de un comercial de ropa deportiva. Pareció un milagro hasta que el profesor chismoso los descalificó, alegando de que el prota recibió ayuda externa. Oficialmente no ganaron, pero emocionalmente fue una victoria total. Solo los genios hacen eso y hay que cerrar el estadio. Pasaron los días y Nagatoro dejó de ir al club de arte. Naoto empezó a preocuparse por eso. Pensaba que su ausencia era solo por lo ocurrido en su salón, o peor aún, que estaba enojada con él, así que decidió enviarle un mensajito, un texto simple y torpe: espero que estés bien, perdón si te incomodé. Dios mío, no hacía falta ser tan evidente ni directo. Más tarde, al salir de su clase, se topó con las amigas de Nagatoro. Entonces les preguntó por ella y con su habitual desparpajo le contaron que ella estaba enferma. Nada grave,
vez solo un pequeño resfriado. Maki, siempre modo Cupido, aprovechó para entregarle las notas de Nagatoro, sugiriendo que se las llevara personalmente, y además de paso le dijo que visitara a su novia. Y aunque el prota intentó negar que fuera su chica, sabía que esa era la excusa perfecta para poder ir a visitarla. Por fin tenía un motivo legítimo para tocar la puerta de su casa, y en el fondo también era una oportunidad para demostrar que él también podía cuidar de ella, así como ella lo había hecho antes con él. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen de Nagatoro. Si quieres seguir viendo qué pasa en esta segunda temporada, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.